Ahora cantemos el himno 504, Cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que la hueste la rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y sin gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Ahora, hermanos, vamos a cantar este himno, el número 35, Fuente de la Vida Eterna. Amén. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénanos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Hola, hola. Soy el pastor Daniel Jones de la Iglesia Bautista Bethesda y damos gracias por poder estar con ustedes en este jueves 28 de mayo 2020. Ya mero se acaba mayo y damos gracias a Dios porque nuestra iglesia ya empezó a reabrirse poco a poco. Los domingos en la noche realmente los tenemos el domingo en la mañana y en vivo y aquí en el templo a todo color. Y después, en las tardes, tenemos la escuela dominical para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Y ha sido una bendición hacerlo así. En esta hora quisiera
ir al texto de memoria de esta semana pasada, de este domingo pasado, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y en esa última frase, todo te saldrá bien, realmente nos sale todo bien a los que conforme a su propósito somos llamados. Y el domingo pasado algunos se dieron cuenta, otros no se dieron cuenta, pero repetimos la clase de la escuela dominical del domingo anterior. Entonces el domingo 15 pues fue una repetición, fue otra persona. Todavía no me chochea tanto la cosa, pero fue mi culpa porque le di la lección equivocada al hermano Edwin, pero doy gracias a Dios que él la enseñó y no puso oposición ni nada de eso, y damos gracias a Dios porque aún así, aunque fueron las mismas clases de la escuela dominical, dos diferentes mensajes realmente, y gloria a Dios por eso. Creo que alguien allá, sea en nuestra iglesia o allá por el internet, necesitaba esa clase, y por eso pasó, y yo creo que nos salió bien. Nomás estoy ahora haciendo la lección de la escuela dominical que pertenecía al domingo 24, hoy jueves, porque queremos estar en línea conforme a nuestras clases de la escuela dominical y estar en orden. Entonces el domingo 31 tendremos la lección que pertenece ya al domingo 31. Entonces si hay algo de confusión es mi culpa, disculpen, pero doy gracias a Dios que el domingo una persona aceptó a Cristo aquí en la iglesia, a pesar de tener un cucaracho aquí, y lo maté y lo metí debajo del púlpito. Y yo creí que nadie sabía, pero uno de los dos visitantes que nos visitó ese día me estaba viendo. ¡Wow! Pero gracias a Dios que uno de esos visitantes aceptó a Cristo, y personas vinieron al altar a orar, y gloria a Dios por ello. Ahora, vamos a ir a Génesis capítulo 40. Génesis 40. Y vamos a tener la lección que corresponde al domingo 24 hoy. Y Génesis 40 vamos a estar estudiando del 1 al 23. Ahora, en el capítulo anterior, como lo dijimos el domingo, José fue enviado a la cárcel por una acusación falsa por la esposa de Potifar. Pero ahí en el 39:41 nos dice así la palabra de Dios. Génesis 39:23. Pero Jehová estaba con José, y estando en la cárcel, el carcelero vio que José era un hombre íntegro, era un hombre de palabra, era un hombre en quien podía confiar. Y al rato el carcelero no estaba haciendo nada. Dice ahí el versículo 23 del capítulo 39, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y qué bonito es saber de personas cristianas, creyentes, que hacen su trabajo, y los jefes ven eso, y ven la ética de trabajo, y ven el trabajo de mucho esmero, y lo recompensan. Pues vamos a orar, y después vamos a entrar a los sueños del copero y del panadero. Oremos.
Padre, te pido que tú bendigas esta lección de la escuela dominical, que hoy jueves lo damos, pero la mayor parte de nuestra gente ya tiene la lección en casa. Entonces, Señor, te pedimos que puedan estudiarla junto con nosotros. Te pido una bendición para aquellos que están viendo esta transmisión y que ellos puedan recibir bendición de ti por medio de tu palabra. Gracias te doy por lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Gracias por las almas que han aceptado a Cristo. Gracias por el instituto que a golpes y a sombrerazos, como decimos, ya empezó el martes. Mañana viernes habrá otro curso que empieza y gloria a ti te damos por ello. Ahora te pedimos que tú bendigas tu palabra. Ayúdame a decir las cosas que debo decir. Ayúdame a honrar a Cristo en todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Aquí tenemos 2 oficiales que son encarcelados. Noten lo que dice el capítulo 40, el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Ahora el copero y el panadero ofendieron al rey, y él se enojó contra ellos. Yo quiero decirles que de igual manera, los hombres pecadores han ofendido al Rey del universo con su pecado. Y él también está airado contra el pecador. La Biblia nos dice en el Salmo 7:11, Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío. Y dice que está airado contra el impío todos los días. Entonces, hermanos, ¿por qué está enojado él contra el impío? Porque el pecador no solamente peca, se huelga en su pecado y no se quiere arrepentir para con Dios. Ahora, él igual está enojado con ellos, y es más, si tú no conoces a Cristo como tu Salvador personal, sobre tu cabeza pesa una condena eterna, y si no te arrepientes antes de morir, esa condena eterna empezará. La Biblia nos dice en Juan capítulo 3, el versículo 36, el que en él cree tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, ahí está la razón de la ira de Dios. El que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, estos 2 hombres, el copero y el panadero, han enfurecido al faraón. Él los mete a la cárcel donde está José. Ahora fueron encargados a José, y José les servía. Noten lo que dice el versículo 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en el prisión. José, el encargado de la cárcel, o el subalterno, les servía a estos 2 prisioneros. Quizá les traía su comida, quizá el ropaje que necesitaban usar en la prisión. Él les servía. Hoy yo quiero decirte que también nuestro José, Cristo Jesús, vino a este mundo, y conforme a Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Quiero decirte que Cristo Jesús vino a este mundo para servir. Ahora, José está entre malhechores.
él tiene una acusación falsa en contra de él. Y está entre malhechores. Pero quiero que vean 2 versículos en esta hora. 2 versículos que te van a ayudar a entender el por qué se profetiza que Cristo estaría entre malhechores y cuándo se cumple eso. Y realmente se cumple desde el día que Él toma forma de hombre y nace en este mundo. Vayamos a Isaías primero, la profecía y después el cumplimiento. Isaías capítulo 53, el versículo es el 12. Isaías 53, el versículo es el 12. Mientras van y encuentran su lugar, después de Salmos, viene Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. Isaías 53, el versículo es el 12. Dice la palabra de Dios así: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, Mateo capítulo 15. En Mateo 15 encontramos estas palabras. Mateo 15, el versículo es el 28. Mateo 15, 28. Entonces Marcos 15, estoy en el libro equivocado, Marcos 15, yo estaba leyendo eso y nomás no sale. Marcos 15, allá en la cruz, Cristo dice, o dicen de él estas palabras, Marcos 15, el versículo 28. Y voy a leer el 27 para entenderlo mejor. Crucificaron con él, o también con él, a 2 ladrones. 2 ladrones fueron crucificados con Cristo. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, Isaías 53, 12, la que leímos hace rato, y fue contado con los inicuos, con los pecadores. Entonces, José está en la cárcel, y como nuestro Jesús, Él vino a servir y fue contado entre pecadores. Y ahora vamos a ver los sueños de estas 2 personas. Empecemos a leer en el versículo 5 del capítulo 40 primero. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Ellos tienen sueños. Ahora, hermanos, hoy en día, Dios no habla por medio de sueños. Ahora revela Dios su voluntad por medio de su palabra. Por eso Cristo dijo en Juan 5, el versículo 39, escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque ellos hablan de mí. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, 19 al 21. Noten lo que dice la palabra de Dios ahí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Más segura de qué? Si usted lee los versículos anteriores, Pedro habla de la transfiguración y que oyeron la voz de Dios. Pero más segura que oír la voz de Dios o soñar algo de Dios es la palabra profética escrita, porque sabemos que ahí se va a contar tal como es. En un sueño, en una voz que tú oyes,
Tú puedes distorsionar lo que se oyó. Tú puedes malentender algo que tú viste en tu sueño. Oh, pero cuando está escrito, no hay pierde. Amén. Ahora noten lo que sigue diciendo. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos la palabra de Dios, es segura, porque hoy la lees y mañana la vas a leer y nunca cambia. Está ahí. Y Dios quiere que tú y yo dependamos de su palabra. Ahora leamos los versículos 6 y 7 ahí en Génesis 40. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a ellos, aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ahora, José no se quejaba de sus aflicciones, sino que tuvo un interés en los problemas de otros. Qué ejemplo tan grande para nosotros, aún en este tiempo. Hay algunos que estamos quejándonos de la forma en que tenemos que ir a comprar cosas y desinfectar todo y entrar a la casa y quitarse la ropa que ha sido quizá contaminada allá afuera y bañarse. Me he bañado más en esta pandemia que en toda mi vida. Pero quiero decirte una cosa. José, aunque fue acusado falsamente, aunque fue emprisionado falsamente, aunque quizá años estuvo ahí hasta que el carcelero ve, este es un hombre en quien yo puedo confiar, él hace las cosas sin quejarse, él hace las cosas bien, él hace las cosas al punto. Él no está diciendo, a mí no me gusta así, me gusta así. No, él estaba trabajando. Qué buen ejemplo para nosotros. Y ahora él ve a estos dos hombres, cabizbajos, tristes. Y les dice, ¿qué les pasa? Yo quiero decirte una cosa, que nuestro Jesús, Él te ofrece consuelo a ti. El siervo de Dios, José, estaba ofreciendo consuelo y compasión para sus compañeros de prisión. Nuestro siervo de Dios, Jesús, el que vino a servirnos y no para ser servido. Él nos dice en Mateo capítulo 11, el versículo 28, un versículo muy conocido: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Entonces, hermanos, acude a Jesús con tus problemas. No te quejes con todo mundo. Lleve tu petición a Dios y las cosas no van a estar tan mal como tú piensas. Bueno, el versículo 8 nos dice ahí en el capítulo 40 de Génesis, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Hermanos, los pecadores necesitan a alguien que les explique la palabra de Dios. Voy a darles un ejemplo en el Nuevo Testamento. Había un hombre que había subido a Jerusalén, estaba regresando, no había entendido nada, estaba leyendo en el libro de Isaías, cuando Dios le dice a Felipe, acércate a ese carro y háblale. Y Felipe se acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? El etíope eunuco le dice, ¿cómo puedo entenderlo si no hay alguien que me explique? Ay, Felipe estuvo ahí para explicarle. Hermano, esa es la razón que debemos estar en la palabra de Dios. Esa es la razón que debemos
empaparnos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque algún día alguien nos va a hacer una pregunta y va a ser una buena forma para entrar y poder testificarles de Cristo Jesús. Es lo que hizo Felipe, y el etíope eunuco aceptó a Cristo. Tú puedes aceptar a Cristo después de recibir la explicación de la palabra de Dios. Y la razón que tú no entiendes la palabra es porque 2 Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede entender. Entonces yo quiero animarte. Si no entiendes la palabra de Dios, acércate a alguien que sí entiende la palabra, para que te explique la cosa más maravillosa que tú puedes tener, la salvación de tu alma. Y vamos a ver la salvación tipificada aquí en el copero y en el panadero. Yo espero que después de ver estos dos ejemplos, que tú puedas escoger el correcto y ser salvo. Ahora noten lo que dice el capítulo 40, el versículo 9. Acabamos de leer el 8. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Ahora, en el versículo 9, él ve una vid. Yo quiero decir que Jesús es la vid. Él dijo en Juan 15:1, yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre el labrador. Ahora, en el versículo 10 y 11, vemos que solamente por medio de Cristo el hombre puede ofrecer algo aceptable a Dios. El jugo de la uva exprimido en la copa, presentado al Rey, es un cuadro del pecador, ofreciendo como paga de sus pecados la sangre de Cristo a Dios como paga de su pecado. Quiero que noten lo que dice Hebreos capítulo 9. Mantengan un dedo ahí en Génesis 40, vayamos a Hebreos capítulo 9. El versículo es el 22. Hebreos 9, 22. Dice la palabra de Dios así: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de pecados sin que haya sangre. Ahora, esa es la razón que María no puede salvarnos. Ella no derramó su sangre. Esa es la razón que Pedro no puede ayudar a salvarnos. O Pablo. No, es la razón que el bautismo nos salva. Porque no hay sangre. La sangre es lo que Dios acepta, y tiene que ser una sangre pura, inmácula. Es la sangre de Cristo Jesús. Entonces aquí el copero le dice el sueño a José, y José le contesta. Ahí en el versículo 40. El versículo 12 dice, el capítulo 40, el versículo 12, y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Ahí está la interpretación. El mensaje que recibió el copero era un mensaje de restauración de vida después de 3 días. Y en la Biblia, cada vez que habla de 3 días, habla de muerte y resurrección. Y eso es lo que estaba explicándoles. Por medio de la sangre de Cristo, quien murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado
y resucitó al tercer día para salvarnos conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, amigo mío. Entonces el copero es una representación del pecador arrepentido que reconoce que solo la sangre de Cristo puede limpiarle de todo pecado, como dice 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No parte de nuestros pecados, no alguno de nuestros pecados, no en un tiempo, no todos nuestros pecados están bajo la sangre de Cristo. Es lo único que tú puedes ofrecer a Dios. Dios, aquí estoy yo y la sangre de Cristo que me ha limpiado. Es lo único que puedo ofrecerte para ser salvo. Y cuando tú ofreces eso, cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, Dios ya no te mira como un pecador condenado, sino como a su Hijo. Y por eso somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque Él nos mira como su Hijo. Eso es la salvación. Ahora noten que José quiso que el copero se acordara de él. Mira lo que dice el versículo 15. Porque el 14, perdón. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Ahora recuerde que José representa a Cristo. Y nuestro Cristo quiere que tú y yo, como cristianos, salvos por la fe en Él, la gracia de Dios, Él quiere que nosotros recordemos siempre lo que Él hizo por nosotros. Ahora, hay una ceremonia que hacemos, que tenemos. No es una gracia que imparte la iglesia, es simple y sencillamente un recordatorio de la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él venga. Y esa ceremonia lo llamamos la Cena del Señor. Vayamos ahí a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Mantengan un dedo ahí en Génesis capítulo 40. Vayan a 1 Corintios capítulo 11. Quiero que noten los versículos 24 y 25. 1 Corintios, yo estaba en segunda. 1 Corintios 11, 24 y 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El pan no leudado y la copa de jugo de uva no fermentado nos hacen recordar, hacer memoria. En memoria de mí, dijo Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando llegó la pandemia y el último domingo de marzo íbamos a celebrar la Cena del Señor, y este último domingo de mayo deberíamos de celebrar la Cena del Señor otra vez, pero no vamos a poder hacerlo. Pero ya cuando abrimos los domingos en la noche, espero que ya sea en julio eso, vamos a celebrar la Cena del Señor. Y es algo que Dios quiere que celebremos, para que siempre estemos recordando lo que Cristo
hizo por nosotros. ¿Te has acordado últimamente del lodo cenagoso de donde Dios te sacó y te puso sobre la roca, quien es Cristo? ¿Has hecho remembranza de aquel día en que tú te arrepentiste y pusiste tu fe en Cristo? Quizá no te acuerdes de la fecha, pero sí te acuerdas. Hubo un cambio en mí el día en que llegué a conocer a Cristo como mi Salvador. Quizá no eres lo que debes ser, pero debes poder decir: ya no soy lo que antes era. Ya no soy ese pecador que iba hacia el infierno. Soy ese pecador que va al cielo, y la diferencia es la sangre de Cristo. En el copero tenemos un ejemplo de la salvación por gracia. Qué bello ejemplo, qué bella ilustración. Ahora noten la interpretación del sueño del panadero. Volviendo ahí a Génesis 40, el versículo ahora es el 16. Noten lo que dice el 16 y 17. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Ahora, el panadero ve que todo sale bien en la interpretación del copero, y él dice: wow, yo le voy a decir para que él me diga a mí también. Y empieza a decirle. Y aquí vemos productos del esfuerzo humano, pastelería, cosas que el hombre ha hecho. Recuerden, la uva el hombre no lo hizo, Dios lo hace. Y la uva y el jugo de la uva representa la sangre de Cristo. Pero aquí la pastelería es el esfuerzo del hombre, el trabajo del hombre. Oh, cómo nos gusta la pastelería. Las buenas obras hechas para salvarnos nos salvan, es más, empeoran la cosa. Mira lo que dice Isaías 64. Muchos ya conocemos este texto, pero quiero ir ahí. Isaías 64, el versículo es el 6. Isaías 64, 6 dice: Isaías 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todo lo bueno que haces, todo lo bueno que hago, como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nomás puedo imaginar una hoja seca cayendo del árbol y el viento viniendo y llevando. Nuestras obras buenas son tan importantes como eso. Oh, no puedes salvarte por tus obras buenas. Y noten el mensaje que recibe el panadero en el versículo 18. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. 3 días hablan de muerte y resurrección, recuerden eso. Ahora escuchen. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Ahora, el mensaje que recibió el panadero era uno de condenación y muerte. Mismos 3 días del copero son los mismos 3 días del panadero. Yo quiero decirte que la misma palabra que salva al pecador es la misma palabra que condena
al pecador. Noten lo que dice 1 Corintios capítulo 1, el versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, el versículo es el 18. La Biblia nos dice en Juan 3, 18, mientras van a ese texto, 1 Corintios 1, 18. La Biblia nos dice que el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree en el mismo Cristo que murió y resucitó para salvarte, el que no cree, ya está condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 1 Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y tú quizá en esta hora estás diciendo, eso es una locura, confiar en un Cristo que murió hace más de 2000 años. ¿Cómo puede ser que su sangre nos lave de nuestro pecado? Yo no creo, eso es una tontería. Y tú puedes decir eso. Tienes toda la libertad para hacerlo. Y vas a estar condenado por toda la eternidad. Pero note lo que dice la segunda parte de este versículo. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Oh, yo quiero decirte que Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tú en esta hora entiendes que eres pecador, entiendes que tus obras no te pueden salvar, entiendes que Cristo vino y vivió una vida perfecta para tomar tu lugar, mi lugar en la cruz, para que si nosotros por fe nomás le dijéramos a él, Cristo, acepto lo que tú hiciste por mí, perdóname, me arrepiento de ser pecador, quiero que tú entres en mi corazón y me salves. En ese momento eres salvo. El panadero y el copero, dos diferentes destinos. Mismo evangelio. Los 3 días que Cristo murió, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Mismo mensaje. 2 diferentes destinos. ¿Por qué? Porque uno representa al que ha aceptado a Cristo y el otro representa al que rechaza a Cristo. Ahora noten lo que dice el versículo 20 de nuestro texto ahí en Génesis 40. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. No dice que se le olvidó. Olvidó a José. Qué terrible. Cuando alguien te da la buena noticia, vas a salir de aquí en 3 días. Acuérdate de mí. Y José es olvidado. Me da mucha tristeza que muchos cristianos se han olvidado de Cristo, especialmente durante esta pandemia. Yo de veras creo que el mejor lugar a donde usted puede venir a los cultos es aquí en la iglesia. Estamos tomando todas las precauciones para que tú puedas estar aquí cómodamente recibiendo la palabra. Pero yo quiero decirte una cosa. Si tú sales de tu casa a Walmart, hay más oportunidad en Walmart que aquí que te infectes.
Si tú recibes en casa, pero hermano, son familia. ¿Y tu familia espiritual? Son familia. Tú no sabes cómo andan ellos. Literalmente te voy a decir una cosa. Los que vienen aquí al templo el domingo en la mañana, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, vienen con un deseo que Cristo esté en medio de nosotros, y aquí estamos, y dos, poder vernos las caras, aunque sea de aquí para arriba. Y poder saludarnos de lejos. Yo quiero decirte que sí ayuda eso. Mi esposa me dijo el domingo pasado no pudo ir porque tiene bronquitis asmático, pero ya está mejorando y esperamos en Dios que ella pueda ir este domingo. Pero hermanos, ella me dice, Daniel, qué bonito es nomás ver a los hermanos, nomás verlos. Con razón Pablo escribía, quiero ver tu cara, tu rostro. Oh Señor, ayúdanos a no olvidar. Algunos se han olvidado del Señor. Algunos se han olvidado del Señor. Tú puedes poner en WhatsApp, en Twitter, en Facebook, en Messenger, tantas cosas que tú haces. Mira cómo cocino y mira cómo hago esto. Y no hay nada malo en eso. Pero ¿cuántas veces has testificado de Cristo ahí? Yo te animo. No te olvides de Cristo. Él ha hecho mucho por ti. Y si yo tengo que sufrir por Él, estoy dispuesto. Porque nunca haré algo comparado a lo que Él ha hecho por mí. Él me ha salvado del infierno, ha cambiado mi vida. Antes yo iba hacia la perdición, ahora voy a la gloria. Él me ha dado tantas cosas. Y como dice el himno, la pregunta de Cristo es, ¿qué has dado tú por mí? ¿Qué has hecho tú por mí? Entonces, hermanos, en esta escuela dominical en jueves, nuestro texto de memoria es uno muy fácil esta vez, Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y en este jueves dominical, yo quiero animarte a que no te olvides de Cristo. Quiero animarte, si no eres salvo, a que hoy aceptes a Cristo. Ante la presencia de Dios, tú no puedes presentarte con tus obras, con el trabajo de tu labor. Tienes que presentarte solo con la sangre de Cristo. Y si tú en esta hora quieres aceptar a Cristo, no es muy difícil. Hasta un niño de 6 años puede hacerlo. Esa es la edad en que yo acepté a Cristo. ¿Un niño puede entender que es pecador? Sí. ¿Un niño puede entender que va hacia el infierno? Sí. ¿Un niño puede entender que Cristo murió por sus pecados? Sí. Es más, creo que un niño puede aceptar a Cristo más fácil que muchos adultos. Porque muchos adultos piensan, es demasiado fácil, no puede ser así. Y el niño, con una fe simple, le dice a Cristo, Cristo, yo soy pecador. Eso es lo que tú debes hacer ahora mismo. Cierra tus ojos. Inclina la cabeza. Usted que es cristiano, ore. Porque quizá ahí en tu casa, en donde está tu familia reunida, quizá nadie acepta a Cristo. Pero quizá en otra parte sí. Ore. Ore que otros acepten a Cristo. Y en este momento tú inclina
el rostro. Cierre tus ojos. Ciérralos. Dile a Dios, Dios, yo soy pecador. Yo no puedo salvarme. Voy hacia el infierno. Pero hoy me arrepiento de ser pecador. Me arrepiento de ser pecador. Y pongo mi fe en aquel que derramó su sangre para limpiarme de todo pecado. Pongo mi fe en aquel que fue sepultado y resucitó al tercer día. Y Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces entiendo, Dios, que si he hecho eso, soy salvo. Gloria a ti te doy. En el nombre de Cristo. Amén. Si tú eres salvo, no te olvides de Cristo. Diles a otros. Mándales este mensaje a alguien que no conoce a Cristo. Y si tú acabas de aceptar a Cristo, llámanos al 956-212-0516. O escríbanos a la página de correo electrónico. Ahí después de este mensaje aparece ibbethesdamcallen@outlook.com. Con gusto te mandaremos material para estudiar tu Biblia. Yo te animo. La vida más bella y más importante es tener a Cristo como Salvador personal. Gloria a Él. Que Dios te bendiga en esta hora. Y con la ayuda de Dios nos vemos el domingo en la mañana para la predicación sobre los 10 mandamientos. Y después el domingo en la noche la escuela dominical. Continuaremos la historia de José para honra y gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta luego.